El cañón se tragaba el sonido igual que la luz. Pero Cole Hart aún oyó ese aliento roto flotando en el calor. Avanzó con cuidado hacia la repisa estrecha de Blackthorn Canyon, pensando primero en un animal moribundo, hasta que la vio atrapada bajo una losa caída, el polvo pegado a sus pestañas como ceniza. La piel de ella ardía con la fiebre del sol y del esfuerzo. Su respiración era fina, tensa, y en sus ojos ya se libraba la elección entre luchar o rendirse. Cuando la sombra de él cayó sobre su cuerpo, levantó el rostro con la poca fuerza que le quedaba y lo miró con una dureza capaz de atravesar el miedo. Los labios se le abrieron, agrietados, temblorosos. Aún así, su voz salió firme, afilada como una hoja bajo la luna. «Hazlo rápido. No voy a gritar». Las palabras quedaron entre ellos como una herida que se abría otra vez. Cole se quedó inmóvil, no por duda, sino por el horror silencioso de imaginar qué clase de vida le había enseñado a decir eso. Luego se arrodilló, afirmó las manos en el borde de la piedra y dijo solamente: «No estoy aquí para hacerte daño». Detrás de ellos, el cañón pareció contener el aliento, esperando ver cuál de los dos se quebraría primero. Blackthorn Canyon estaba tallado en el territorio de Arizona como una cicatriz que la tierra se negaba a esconder. El calor subía desde la roca en ondas temblorosas, llevando un olor metálico a minerales cocidos mezclado con el filo del enebro. El viento se colaba por los pasajes estrechos, dejando un zumbido bajo que se metía en los huesos de cualquiera que se quedara demasiado tiempo. Cole Hart llevaba años escuchando ese sonido, dejando que reemplazara el ruido de un mundo en el que ya no confiaba. Su cabaña se alzaba sola en el borde sur del cañón, baja, hecha de pino envejecido y piedra cortada a mano, levantada no para la comodidad, sino para el aislamiento. El humo del fuego de la mañana subía débil, como si el propio cañón dudara en aceptar cualquier señal de vida humana. Cuando Cole levantó la roca caída y sacó a la mujer apache del fondo del cañón, lo hizo con la tensión instintiva de alguien que hacía tiempo había dejado de permitir que otros se acercaran. En el instante en que el peso de ella se apoyó contra su pecho, ligero pero rígido por la cautela, volvió a sentir ese tirón incómodo de la responsabilidad. El ejército le había enseñado a obedecer órdenes sin preguntar. La vida le había enseñado a cuestionarlas todas, cada orden, cada voz, cada intención, incluso la suya. Dentro de la cabaña, el aire olía a hierro y salvia seca. Cole la recostó sobre un jergón cerca del hogar, donde el parpadeo del fuego barría la tierra y manchaba de luz sus pómulos. Era joven, aunque no tanto como para que la vida la hubiera tratado con suavidad. El cabello, negro como polvo de obsidiana, se le pegaba a las sienes en mechones enredados. En las muñecas llevaba cortes finos, recuerdo de haber trepado entre roca afilada. Cuando abrió los ojos, en ellos había el cansancio de quien está acostumbrada a la traición. Lo observaba como un animal atrapado entre dos opciones: resistir o huir. Respiraba de forma irregular pero con decisión. No dijo nada, y ese silencio no era miedo, sino cálculo. Cole lo reconoció. Había llevado el mismo silencio cuando dio la espalda a su antiguo regimiento y se alejó de las banderas. Las órdenes y los hombres que una vez estuvieron a su lado parecían concentrarse en la cicatriz pálida de su muñeca izquierda, apenas visible bajo el puño arremangado de la camisa, atrapando la luz del fuego. Movió la mano y la ocultó sin pensarlo. La cabaña era pequeña y cada gesto se hacía notar. El crujido del fuego, el ritmo de la respiración de ella, el raspón de sus botas cuando se apartó para buscar agua. Todo llenaba el espacio de significados que ninguno se atrevía a nombrar. Afuera, el cañón exhaló. El viento empujaba arena contra el vidrio en golpecitos insistentes. Cole le tendió una taza de hojalata y dio un paso atrás, manteniendo distancia. Ella la tomó con ambas manos. El temblor en sus dedos delataba el agotamiento. Pero cuando el agua fría tocó sus labios, los hombros se le aflojaron apenas un poco.
Él lo notó, y no dijo nada. «Me llamo Cole Hart», dijo en voz baja, sin saber bien por qué lo ofrecía. Ella levantó la mirada un instante, aceptando el nombre sin responder. Los nombres significaban otra cosa para quienes habían sido casados. Más allá de las paredes de la cabaña, Ironwood Bluff quedaba a 5 millas al este, un pueblo inquieto, lleno de sospechas y hambre de certezas. Los rumores en la frontera viajaban más rápido que los caballos, y la sola presencia de una mujer apache cerca de sus límites levantaría preguntas que ni Cole ni ella querían enfrentar. Ella dejó la taza vacía en el suelo de tierra y habló al fin, con la voz áspera pero firme. «No necesito tu consuelo». Cole asintió una vez. Lo entendía. El consuelo era un lujo para quienes no habían visto a la muerte entrar en sus casas. Echó otro leño al fuego. Las chispas subieron como estrellas fugaces antes de apagarse en la sombra. «No te ofrezco consuelo», dijo. «Solo un lugar para respirar». Los ojos de ella parpadearon, ilegibles, y el viento del cañón aulló una vez por la chimenea, como si estuviera de acuerdo en que, a veces, solo respirar era lo único que separaba la vida de la nada. La noche cayó sobre Blackthorn Canyon con un descenso lento, casi ardiente, volviendo el cielo una cúpula amoratada con restos de oro apagado sobre la cabaña de Cole Hart. El fuego crepitaba suave, empujándolo justo el frío para que la oscuridad no se tragara la habitación por completo. Naya yacía medio incorporada contra la pared, la pierna envuelta en un trapo desgastado, el cabello suelto cayéndole por la cara como una sombra indomable. No había apartado los ojos de Cole Hart desde que él la cargó hasta dentro de la cabaña. Su mirada no era de miedo. El miedo se le había quemado hacía mucho. Lo que quedaba en ella era más agudo, como una hoja afilada por la supervivencia. Cole se movía con cuidado, pasos medidos, el cuerpo inclinado ligeramente como si un gesto brusco pudiera romper la frágil tregua entre ambos. Encendió un farol, cuya luz suavizó los contornos tensos de su rostro. Por un momento, Naya lo observó con detenimiento. La forma en que la luz se aferraba a él, la rigidez de sus hombros, la quietud en su mandíbula, el desgaste profundo en su mirada. Veía a un hombre que había olvidado hablar más allá de la necesidad, un hombre que cargaba el silencio como una segunda piel. «Bebe más», dijo él, dejando otra taza de agua a su lado. Su voz seguía pareja, cuidadosamente neutra, como si hubiera pasado años aprendiendo a no provocar a nadie. Naya dudó un segundo. Sus dedos apenas rozaron la taza. En ese momento, Cole percibió algo en su rostro, una chispa de cálculo. Ella recordaba el cañón, a los hombres, la sangre que había visto correr. Se preguntaba por qué este hombre había levantado una piedra en vez de un arma. Cole bajó la vista hacia su pierna, luego alzó los ojos para encontrarlos de ella. «Volverás a caminar», dijo. No era consuelo, ni promesa, solo un hecho. Naya soltó el aire, con un suspiro que apenas ocultaba su incredulidad. «No sabes nada de mí», murmuró. «Lo suficiente», respondió Cole. «Suficiente para ver que peleaste más fuerte que muchos hombres que conocí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que parecían. Naya apartó la mirada primero. Su mandíbula se tensó como si le molestara el calor silencioso que la honestidad de él había encendido en su pecho. Afuera, el viento del cañón se alzó, rozando las paredes de la cabaña con un silbido delgado que hizo temblar las llamas del fuego. En ese sonido, Naya oyó ecos de una noche a la que había tratado de escapar. Caballos relinchando, fuego estallando sobre vigas, la voz de su madre perdiéndose bajo los disparos. El instinto la golpeó y se incorporó de golpe, los ojos abiertos, el pecho agitado. Cole dio un paso hacia ella, pero se detuvo al instante. Sus manos quedaron suspendidas, sin saber si la distancia o la cercanía harían menos daño. «Solo es el viento», dijo en voz baja,
Naya presionó la palma contra sus costillas como si intentara calmar su propio latido. El viento lleva memoria, susurró, más para sí que para él. Cole no preguntó a qué se refería. Las preguntas también eran una forma de violencia, y no pensaba usarla. En vez de eso, se sentó en el suelo, cerca del hogar, no tan cerca como para encerrar, pero sí lo suficiente para que ella no se sintiera sola. El fuego dibujaba su rostro en tonos que iban del rojo al humo. Naya lo observó a través de pestañas aún húmedas por los recuerdos. Por un instante, el silencio entre ellos se volvió más blando, menos una barrera, más un puente que ninguno de los dos había esperado. Ella fue la que lo rompió primero. «¿Pudiste dejarme allí?» Cole no la miró. ¿Debía hacerlo? Naya se quedó pensando, los ojos siguiendo las vetas de la madera en el suelo antes de responder. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Entonces Cole alzó la mirada. La luz del farol alcanzó a iluminar la cicatriz pálida de su muñeca. «Yo no soy la mayoría», dijo. No lo dijo con orgullo, sino con el cansancio de quien ha pasado años luchando contra el hombre, que el mundo intentó obligarlo a ser. Naya se recostó con lentitud, su respiración ya más calma, pero los ojos aún fijos en él, incluso cuando el fuego se fue apagando. Cole desvió la mirada y echó al fuego una última pieza de leña. Las chispas se elevaron como promesas frágiles, luego desaparecieron en la costura de la noche. No hablaron más, pero algo había cambiado. Sutil, callado, innegable. El cañón afuera se quejaba por el frío, pero dentro de la cabaña, dos desconocidos compartían el mismo aliento de calor. No estaban unidos por la confianza aún, pero sí por la certeza de que sus historias, de alguna forma, ya se habían enredado. La luz de la mañana se coló en la cabaña en tiras finas, tímidas, atrapando partículas de polvo que flotaban como estrellas lentas. Cole Hart despertó antes de que el sol alcanzara el borde del cañón. Los viejos hábitos, de marchar, escribir, desobedecer, no se habían borrado nunca. Preparó café sobre el fuego, el amargor llenando el aire, mezclándose con el aroma suave de la salvia que él dejaba junto a las ventanas para espantar a los insectos. Detrás de él, Naya se movió. Apenas un suspiro. Cole se quedó quieto, por si su presencia la alarmaba, pero ella se incorporó sin sobresalto, y él soltó un aliento que no sabía que estaba aguantando. La pierna le sanaba, aunque aún estaba rígida. Cuando probó apoyarse en ella, un gesto de dolor se cruzó por su rostro. Cole lo notó, pero no dijo nada. En su lugar, señaló la silla junto a la mesa. «Siéntate, traeré algo de comer». Naya no obedeció como quien acata una orden, pero sí aceptó la oferta. Se sentó despacio, y él le puso delante un plato de hojalata con gachas de maíz y un puñado de bayas secas. El tipo de comida que los años de soledad le habían enseñado a preparar para sobrevivir. Ella comió con cautela al principio, como si su cuerpo ya no recordara cómo aceptar la bondad. Afuera, el cañón se templaba bajo la luz creciente del sol. Un halcón giraba en círculos sobre sus cabezas, y su grito cortaba el silencio matutino como una cuchilla. Cole Hart salió al porche, los ojos atentos recorriendo el borde del cañón. La noche anterior había visto huellas, pasos pesados, deliberados, y no eran de los rancheros de Ironwood Bluff. Eran de alguien hábil, alguien que sabía desaparecer entre roca y sombra. Cuando volvió a entrar, los ojos de Naya se encontraron con los suyos. Eran afilados. Sabían. «Está cerca», dijo ella. Cole no preguntó cómo lo sabía, solo asintió. Ella miró hacia la puerta. «Si tienes miedo, deberías echarme». Su voz era plana, pero debajo vibraba una resignación apenas contenida. Cole se apoyó en la mesa, los brazos cruzados. La cicatriz de su muñeca captó una hebra de luz. «Miedo no es la palabra», respondió. «Precaución, quizás. Pero miedo, no». Naya lo observó como quien busca una grieta en el temple de otro. No encontró ninguna.
Volvió la vista hacia la comida. ¿Rastreador?, preguntó Cole. Ella asintió. Una sola vez. Rafe Colton, susurró, y el nombre quedó suspendido en el aire como polvo que baja en un ataúd. Por la tarde, el viento se levantó, arrastrando calor por el cañón en olas largas y suspirantes. Naya salió por primera vez. Se sostuvo del pasamanos, su cabello se elevaba en la brisa seca. Escudriñó el horizonte dentado con esos ojos que sabían leer la tierra como otros leían los evangelios. «Debería irme», murmuró. «Ya has hecho bastante. Si me quedo, vendrá por ti también». Cole negó con la cabeza. «Ya vino». Naya frunció el ceño. «Anoche», añadió Cole, «una flecha me rozó». Su rostro mostró miedo, culpa, rabia. Luego todo se desvaneció tras la máscara firme que siempre parecía llevar consigo. Se acercó al borde del cañón y empezó a recolectar plantas, hojas de milenrama, salvia del desierto. Unas flores pequeñas, blancas, cuyo nombre en apache murmuró como quien pronuncia una oración vieja. Las trituró con movimientos expertos, sin apuro. Cuando extendió la mano hacia el brazo de Cole, él retrocedió por reflejo. No por el dolor, había soportado mucho más, sino por la intimidad inesperada de su toque. Naya no se disculpó, solo esperó. Él ofreció su brazo, despacio. Los dedos de ella estaban cálidos contra su piel, y mientras le aplicaba el ungüento, su aliento rozó la parte interna de su codo. Cole apretó la mandíbula. El cuarto pareció achicarse. El silencio se volvió espeso. «Me salvaste la vida», dijo él, casi sin pensarlo, sorprendiéndose con sus propias palabras. Naya no levantó la vista. «Tú salvaste la mía primero». No había emoción en su tono, solo verdad. Cuando terminó, amarró el paño con firmeza y se hizo a un lado. Cole movió el brazo con cuidado. El dolor ya no ardía tanto. Quiso darle las gracias, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta como espinas. En lugar de eso, tomó su abrigo. «Ven», dijo, «aún no puedes andar lejos, pero puedo enseñarte a montar. Te servirá si algún día necesitas huir». El cañón se abrió amplio cuando Cole sacó a Black Joe del corral. El caballo negro, alto y de pecho ancho, resopló suavemente al ver a Naya acercarse. Ella le acarició el hocico con suavidad, murmurando algo en su lengua. Una palabra que Cole no entendió, pero que sintió en el pecho como calor. «Él escucha», dijo ella. Cole la subió al sillín con cuidado, sin tocar más de lo necesario. Caminó a su lado, una mano en las riendas. «Inclínate hacia adelante cuando suba la pendiente», le indicó. «Que sienta tu equilibrio». Naya obedeció, y Black Joe respondió con sorprendente docilidad. Cabalgaron más allá del grupo de álamos cerca de la boca del cañón, donde el suelo se ablandaba y el viento traía consigo el aroma distante de la lluvia. En un punto, Black Joe tropezó ligeramente, y Naya se aferró al pomo de la silla. Cole Hart alzó la mano por instinto, rozando con los dedos la rodilla de Naya. Ambos se quedaron congelados. El contacto duró menos que una respiración, pero fue suficiente para que algo se agitara entre ellos, como un relámpago cruzando una planicie oscura. Naya inhaló lentamente. Cole retrocedió un paso y carraspeó. «Eres natural para esto», dijo. Ella le regaló una sonrisa leve, fugaz, la primera que él le había visto. A medida que caía la tarde, unas nubes delgadas se reunían en el horizonte como velos arrastrados por el cielo. Cole y Naya se sentaron cerca de la cabaña, compartiendo una comida tranquila. En la distancia los coyotes aullaban, entrelazando sus gritos con el ascenso de la noche. Cole la miró mientras ella tarareaba una melodía apache, suave y antigua, como si perteneciera a hogueras más viejas que el propio territorio. El sonido era tenue pero firme, y cargaba con un peso que él no comprendía, pero deseaba. Ella levantó la vista y lo sorprendió escuchando. Esta vez, no apartó los ojos. El cañón se oscureció a su alrededor,
y el fuego entre ellos latía como un corazón callado. Y aunque ninguno dijera la verdad en voz alta, ambos sintieron el cambio. Una certeza muda de que ya no eran dos extraños por casualidad, sino dos almas empezando a pertenecer con cuidado, el uno al otro. Ironwood Bluff siempre había olido a miedo seco bajo su polvo. Un miedo viejo, pegado en las tablas de los negocios y en los pliegues de los rostros. Ese miedo despertó temprano la mañana en que Rafe Colton cabalgó hasta el pueblo. Su caballo estaba cubierto de tierra roja, los costados bañados en sudor, y la mancha oscura en su mejilla parecía sangre seca. La gente se apartaba a su paso, como si llevara encima un frío más antiguo que el mismo desierto. Ató el caballo junto al abrevadero y se dirigió sin desvíos hacia la oficina del sheriff Owen Pike. Con cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo del cañón. Dentro, Pike lo escuchó en silencio tenso, mientras Colton hablaba con voz baja y cortante. Había venido buscando a una mujer, una apache que había sobrevivido a una redada fallida. Según su versión, era una fugitiva peligrosa. El ceño de Pike se frunció. Los habitantes del pueblo se enterarían en menos de una hora y reaccionarían como siempre. Primero sospecha, último la piedad. ¿Estás seguro de que sigue viva?, preguntó el sheriff. La sonrisa de Colton no tenía calor. Lo suficiente, respondió. Y está cerca. Golpeó su guante contra el escritorio, dejando una línea de polvo. Las huellas van hacia el cañón. El rumor se esparció más rápido que un incendio con viento a favor. Al mediodía, los susurros se habían vuelto cuchillos. Algunos hombres del salón juraban haber visto a Cole Hart comprando provisiones extras 2 días antes. Otro dijo haber visto humo subir del cañón al amanecer. Alguien más recordó que Cole había abandonado el ejército por negarse a seguir órdenes, diciendo que era blando con los salvajes. En pocas horas, una pequeña multitud se agrupó frente a la oficina del sheriff. Las voces subían como enjambre inquieto. Querían protección, respuestas, justicia, del tipo que se define con miedo más que con verdad. De vuelta en Blackthorn Canyon, Naya sintió el cambio mucho antes que Cole. Lo percibía en el silencio entre las paredes del cañón, en la forma en que el aire se apretaba cuando el atardecer descendía por los riscos. Había crecido leyendo la tierra como otros leen las escrituras, y ahora, cada instinto le gritaba que el peligro se acercaba. La voz de Cole la alcanzó desde el otro lado de la cabaña. «¿Estás inquieta?» Ella no lo negó. «Colton está más cerca», dijo. «Más de lo que crees». Cole salió, escaneando el borde del cañón, la mandíbula apretada. Las huellas que había visto la noche anterior no eran de vagabundos. Tenían dirección, tenían peso, y se multiplicaban. Poco antes del anochecer, el sheriff Owen Pike apareció al borde del claro, su caballo empapado por la exigencia del viaje. Se desmontó con lentitud, como si temiera que su sola presencia pudiera romper algo frágil en esa cabaña. «Cole», dijo quitándose el sombrero. «Tenemos que hablar». Naya miraba desde el umbral, los dedos apenas aferrados al marco de la puerta. Cole no la miró. «Habla», le dijo a Pike. Los hombros del sheriff se hundieron bajo el peso de lo que traía. «Ya corrió la voz», dijo. «Creen que estás escondiendo a alguien. Quieren que la entregue. No van a esperar mucho». La voz de Cole se mantuvo firme. Ella no le ha hecho daño a nadie. Pike se frotó la cara, cerrando los ojos un momento. Eso no importará cuando la turba se encienda. Están asustados, Cole. Y la gente asustada toma malas decisiones. Cole dio un paso adelante, la mandíbula tensa. ¿Y tú? ¿Qué harás? Pike tragó con dificultad. Los detendré todo lo que pueda. Pero tienes que estar listo. Ya vienen. El sheriff se marchó como había llegado. Mientras el eco de los cascos se desvanecía, Naya caminó lentamente hasta quedar junto a Cole. Ninguno dijo palabra. El cielo ardía en naranja tras el borde cerrado del cañón, proyectando sus sombras largas sobre el polvo.
Deberías dejarme ir, dijo ella casi en un susurro. Si me quedo, serás tú a quien lastimen. Cole no se volvió hacia ella, pero su voz fue firme. No te entregaré, ni a Colton, ni a nadie. Naya contuvo el aliento. Abrió la boca para discutir, pero Cole levantó una mano, pidiéndole silencio. He visto lo que hacen hombres como él. Y he visto lo que el miedo le hace a un pueblo decente. Su mirada se perdió en la silueta distante de Ironwood Bluff. Nadie merece ser perseguido solo por sobrevivir. La noche cayó más honda, y con ella llegó el sonido de cascos a lo lejos. Esta vez, los jinetes no intentaron ocultar su llegada. Las linternas flotaban como luciérnagas furiosas, acercándose a la cabaña. Cole ajustó la correa de su funda, aunque no desenfundó. Naya se quedó junto al fuego, el rostro sereno, aunque sus dedos temblaban con el recuerdo de la huida. Cuando los hombres del pueblo llegaron al claro, el polvo giraba en espirales alrededor de sus botas. Cole dio un paso al frente. El sheriff Pike estaba entre ellos, con el ceño marcado. El primero en hablar fue Hank Dobbs, un ranchero conocido por dejar que el miedo hablara más fuerte que la razón. «¡Hart!», gritó. «Venimos por la mujer apache. Entrégala y nadie saldrá herido». Cole Hart no se movió. «No». La palabra cayó pesada. Final. Un murmullo recorrió la multitud como una ráfaga inquieta. Un hombre en la parte trasera gritó: «Es peligrosa. Que la ley se encargue de ella». Los ojos de Cole se oscurecieron. «¿La ley?», repitió, su voz descendiendo a un tono más profundo, más antiguo. «La ley ejecutó familias desarmadas mientras yo aún llevaba su uniforme». Un silencio atónito se extendió. Cole rara vez hablaba del ejército, pero ahora la verdad brotaba de él como una cuchilla recién desenvainada. «No repetiré su error», dijo. «¿La quieren? Tendrán que pasar por encima de mí». La tensión se tensó como una cuerda de arco. Las manos flotaban cerca de las cartucheras. Las llamas de las linternas temblaban. La violencia colgaba, suspendida a pocos centímetros del suelo. Entonces el sheriff Owen Pike levantó ambas manos. «Basta», dijo. «Nadie va a morir esta noche». Se encontró con los ojos de Cole, una súplica muda y cansada. Después de un largo momento, la multitud retrocedió con desgano, disolviéndose en la oscuridad entre murmullos airados y amenazas que se quedaban flotando. Cuando la última luz desapareció y solo el susurro del viento del cañón permanecía, Cole se quedó de pie, los hombros tensos, la respiración entrecortada. Naya se acercó lentamente. La luz del fuego detrás de ella la envolvía en un halo dorado. Su voz fue baja, temblorosa, no por miedo, sino por algo más profundo. «Te pusiste de pie por mí», dijo, «cuando nadie jamás lo hizo». Cole giró la cabeza, encontrando su mirada bajo el peso de lo que casi ocurrió. «Lo hice porque era lo correcto». Pero Naya vio lo que él no dijo, lo que no podía decir. Por primera vez desde que dejó el ejército, él había elegido a alguien. Y por primera vez desde que perdió a su gente, ella no se sintió sola. Mucho después de que los cascos desaparecieran y las luces de las linternas se disolvieran en la noche, el silencio se asentó sobre Blackthorn Canyon como un manto protector. El aire era lo bastante frío como para arder en los pulmones, y cada exhalación desde la puerta de la cabaña subía en espirales pálidas antes de desvanecerse. Cole Hart permaneció solo un rato, mirando la oscuridad como si esperara que la turba regresara. Sus hombros seguían rígidos, como si aguardara el próximo golpe que el mundo pudiera lanzarle. Solo cuando los aullidos lejanos de los coyotes llenaron el cañón, se permitió soltar el aliento que llevaba reteniendo. Lento, pesado. Naya lo observaba desde el umbral, con la luz del fuego a su espalda proyectando su sombra sobre el porche. Dio un paso adelante sin decir nada. Su pierna estaba más firme que días atrás,
pero aún cojeaba un poco. Un recuerdo constante de aquella piedra que casi la condenó al silencio eterno. Cole no se giró, pero la sintió. Como un jinete experimentado siente el cambio de peso antes de que el caballo se desboque. Ella se detuvo a su lado, lo bastante cerca como para que sus brazos compartieran el mismo aire frío. «Ya puedes respirar», susurró. Cole dejó escapar un sonido áspero, casi una risa, pero sin alegría. «Parece que olvidé cómo hacerlo». Se frotó la cara, quitándose el polvo y el sudor que le quedaban del enfrentamiento. Cuando bajó la mano, la mirada de Naya lo esperaba, seria, insondable. Ya no había miedo en ella, solo preguntas, y algo más, algo suave, aunque aún resguardado, como una llama protegida por las manos. «No tenías por qué defenderme», dijo ella. Cole negó con la cabeza. «Tenía que hacerlo». «¿Por qué?» La palabra salió tranquila, pero cortante. Una hoja de honestidad tendida entre ellos. Él dudó. La verdad vivía muy hondo, como una piedra que ningún cuchillo podía alcanzar. «Porque he visto lo que pasa cuando los hombres eligen mirar hacia otro lado», dijo al fin. «Y también he visto lo que se convierte en los que eligen no ver». Giró apenas, lo suficiente para que la luz del fuego revelara la cicatriz pálida en su muñeca. Los ojos de Naya se demoraron en ella, como si reconocieran una marca que también llevaba en alguna parte de sí. Cole volvió a hablar, más despacio esta vez. «Alguna vez sostuve un fusil bajo las órdenes de hombres que se llamaban justos. Nos dijeron que esas personas eran amenazas, que atacarían si no lo hacíamos nosotros primero». Tragó saliva. Estaban equivocados, y yo lo sabía. Una noche me negué a seguir una orden. Su voz se volvió delgada, como cuero viejo demasiado estirado. «Me ataron a un poste por esa desobediencia», dijeron. «Una noche en el frío le enseñará obediencia». Naya sintió el aire cortarse dentro de sí. El viento nocturno rozó a ambos, frío como la memoria. Cole miró hacia otro lado, la mandíbula apretada. «Aprendí la lección equivocada», dijo. «O tal vez la correcta. Aprendí a no confiar en los hombres que se proclaman justos». Por un largo momento, Naya no dijo nada. Luego dio un paso más, girando el cuerpo hacia él. «Mi aldea ardió», susurró. «Porque hombres como esos creyeron las mismas mentiras. Hombres que decían que éramos peligro. Solo porque vivíamos en la tierra que ellos querían». Su voz tembló al final, pero se mantuvo firme. «Corrí hasta que mis pies sangraron. No me detuve hasta que el cañón me tragó». Cole bajó un poco la cabeza, no por lástima, sino por una comprensión tan profunda que no dejó espacio para palabras. Naya se sentó en el borde del porche, haciendo una mueca al doblar la pierna. Cole se sentó a su lado, dejando el espacio suficiente para que ella se alejara, si así lo deseaba. Ella no habló durante un buen rato. Solo se quedó ahí, junto a Cole, observando el cañón. La luna colgaba baja, lavando las paredes de piedra con un tono plateado tenue. Dentro de la cabaña, el fuego titilaba, exhalando calor suave sobre sus espaldas. Fue Naya quien rompió el silencio primero. «Arriesgaste todo por mí», dijo. «No por deuda, no por deber». Hizo una pausa, buscándole el rostro. «¿Por qué eso me asusta más que los hombres que vinieron esta noche?» Cole la miró entonces, la miró de verdad, y el cañón pareció inhalar. «Porque significa que ya no estás sola», dijo él, «y eso da más miedo que el peligro». Los labios de Naya se entreabrieron, dejando escapar un suspiro silencioso. Su mano descansaba floja sobre la rodilla, los dedos curvados como si sujetaran algo invisible. Cole no intentó tocarla, solo esperó. Después de un largo momento, la mano de ella se deslizó apenas, hasta que el dorso de sus dedos rozó el costado de los suyos. Fue un roce mínimo, casi inexistente.
pero se sintió como el primer brote verde rompiendo una tierra quemada. Se quedaron así, compartiendo la noche, el silencio y esa verdad frágil cosida entre ellos. Arriba, el viento del cañón se suavizó, deslizándose entre los pinos como un viajero cansado buscando descanso. Y por primera vez en mucho tiempo, Cole Hart sintió que el mundo aflojaba su puño sobre él. Dentro de sí, percibía algo moverse, pequeño, constante e increíblemente esperanzador. El amanecer se deslizó sobre Blackthorn Canyon como un aliento lento, regresando a un cuerpo agotado. Su primera luz se vertía sobre los bordes irregulares en pinceladas de oro suave. La tierra, tan dura bajo el sol del mediodía, ahora parecía más amable, casi frágil bajo ese murmullo matinal. Cole salió al exterior, sus botas hundiéndose levemente en el polvo frío, mientras las últimas estrellas se desvanecían. Apenas había dormido, pero por primera vez en años, el cansancio le pesaba menos, como si algo dentro de él hubiese cambiado durante esas horas sentado al lado de Naya, bajo la luna. Ella salió de la cabaña unos momentos después, apoyándose en el marco de la puerta antes de avanzar con pasos medidos. El viento jugaba con las puntas sueltas de su cabello, levantándolas como si el mundo la invitara de nuevo a vivir. Cuando llegó a su lado, se detuvo. Sus ojos recorrieron el cañón, ese mismo cañón que casi le arrebató la vida, ese mismo cañón que también la había resguardado. «Se ve distinto en la mañana», dijo en voz baja. Cole asintió. «Casi todo lo hace». Se quedaron juntos en el silencio que siguió. Ninguno sintió la necesidad de llenarlo. Un halcón se elevó desde una cornisa cercana, cortando el aire tibio con sus alas extendidas, ascendiendo hasta perderse en el cielo pálido. Naya lo siguió con la mirada, entrecerrando los ojos como si viera algo de sí misma en el arco firme de ese vuelo. El ave desapareció detrás de una roca, dejando solo el eco de su grito flotando sobre la cuenca. Cole respiró hondo. «Eres libre de irte», dijo, obligando las palabras a salir pese a la aspereza en su garganta. «Si así lo quieres, no te retendré aquí». Naya giró la cabeza hacia él, estudiando a ese hombre que había levantado una piedra de su pierna rota, que había enfrentado a una multitud, que había permitido que el silencio entre ellos se convirtiera en algo compartido, no temido. Su voz salió suave, pero firme. «He estado huyendo tanto tiempo que olvidé cómo era detenerse». Dio un paso hacia él. No lo tocó, solo acortó la distancia entre ambos. «Quisiera quedarme, si tú quieres que me quede». Cole no respondió de inmediato. Sus ojos se posaron sobre el cañón, donde una sola flor silvestre había brotado entre la grieta de una piedra. Sus pétalos temblaban bajo la brisa matinal. Aquella imagen agitó algo dentro de él, algo profundo, antiguo. «Entonces nos quedamos», dijo, «y construimos algo nuevo, piedra por piedra». El sol se alzó por completo sobre el borde del cañón, bañando la cabaña, las paredes rocosas, y a las dos figuras de pie una al lado de la otra con una calidez que se sentía como una promesa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.